Egunon, queridos patitos, vamos con la noticia. Nuestra actualidad para hacer una reflexión, como siempre, en profundidad y con sentido de la historia. Chile envía una delegación a Venezuela para negociar nuevos vuelos con migrantes repatriados a Caracas. Aquí hay bastante miga respecto a la historia, porque ciertamente cuando hubo las migraciones masivas, hace no mucho tiempo, como el salir de Venezuela, en un tiempo en el que el papel timbrado, aquí ciertamente el tema del timbre retrotraería, por ejemplo, al motín del té en Estados Unidos porque quisieron colgar incorporar una serie de tasas para pagar las consecuencias de la guerra de los 7 años, aquella guerra mundial prácticamente entre franceses y británicos, pero también con la participación de Prusia, de los españoles, contando ciertamente con escenarios en América, en el norte de América. Un tal George Washington fue el que formalmente dio inicio a esa guerra, y también en Europa e incluso en Asia, en la península del Indostán. Por tanto, ciertamente, para pagar aquellos, el Imperio Británico, desde Londres, quiso poner una serie de impuestos, por ejemplo el del té, ahí está el motín del té de Boston, y por supuesto también el papel timbrado. Y por lo tanto, ciertamente, cuando en Venezuela quisieron hacer una especie de cosas de estas, porque decían, es que hay poco papel timbrado por el bloqueo. Bueno, no se pusieron tan intensitos porque el bloqueo lo dejan única y exclusivamente para Cuba, que tampoco tienen bloqueo porque únicamente es una excepción respecto al comercio entre Estados Unidos y Cuba, y pareciera que tienen una serie de ganas de comerciar con Estados Unidos que ni es normal, no es ni entendible. Y sobre todo cuando después, en pleno periodo de la pandemia, tenemos esa situación en la que el gobierno de Cuba dice: vamos a levantar la exclusión de medicamentos y de alimentos. Bueno, entonces el bloqueo en realidad era cubano. Bueno, con las cosas al final se acaban sabiendo con el tiempo. Por tanto, ciertamente resulta sorprendente que trataran de decir, no, es que hay falta de material para hacer pasaportes porque es que nos han bloqueado internacionalmente. Eso era mentira. Y eran los funcionarios los que, evidentemente, el Bolívar, ya sea fuerte o extra fuerte, no se podía utilizar. Por eso, de facto, Venezuela en 2023 se puede decir que es una economía dolarizada. El dólar es la manera más sencilla y corriente de comprar y vender cosas en Venezuela. Así de sencillo. Lo mismo que en Argentina. En Ecuador es de jure, no solamente de facto. Por lo tanto, ciertamente, estos elementos son alucinantes porque un tal Juan Carlos Monedero supuestamente iba a hacer una moneda, o el sucre aquel, se habló bastante respecto a esta idea de la unidad, pero esta unidad en teoría es para poner un banco central en común como tenemos el Banco Central Europeo, no para que deleguen de facto en el Banco Central de los Estados Unidos, como es la Reserva Federal. Y por tanto, ciertamente, ahí hubo un problema respecto a los migrantes, porque un poco como sucede en China, los migrantes que en China se mueven del interior a la costa sin avisar al Partido Comunista, pues ciertamente tienen un pequeño problema, que es que no pueden estar empadronados. Y al no estar empadronados no tienen derecho a educación, a sanidad, a servicios sociales. Por ejemplo, si tienen hijos no pueden apuntarlos porque al no estar empadronados, no tener una residencia fija, pues pierden derechos. Por lo tanto, ciertamente la cosa pinta mal. Y por lo tanto, ciertamente en Venezuela el concepto es parecido. Y por lo tanto, ciertamente salir así por las bravas suponía un problema. Y por eso hay esta problemática que luego hay que negociar para el tema de la supuesta repatriación, quieran o no. Y por supuesto, evidentemente, con esa odisea que supone haber ido a pie desde lo que es el norte, la zona de Venezuela, lindando con el mar Caribe, bajando por toda la... Evidentemente no iban a ir por la Amazonas, por lo tanto no es por Brasil. Igual algunos se aventuró, pero básicamente era pasar a través de Colombia, luego por Ecuador, Perú, y a través de la zona de Arica pasar a lo que es Chile. Por tanto, ciertamente, es muchos kilómetros,
una masa humana absolutamente increíble, solamente comparable con la que va desde Centroamérica hacia el norte, por el Petán, no tal vez, pero también por la zona de Guatemala, en dirección hacia México, pero tratando de ir hacia los Estados Unidos de América. Por tanto, ciertamente, esto es un asunto que debe de servir para la reflexión, en tanto cuanto en Chile hay un montón de venezolanos, lo mismo que también en Chile había unos cuantos haitianos, pero eso sería otra historia, ¿verdad? El asunto de los haitianos en relación con el momento inmediato, como es la República Dominicana, Puerto Rico, la propia Cuba, y la relación también con lugares tan lejanos donde puedan haber haitianos, porque estas situaciones de los migrantes habitualmente se suele poner el foco en Europa. Estos europeos, qué malos son, la zona del Mediterráneo, dejan que se mueran todos en el Mediterráneo, qué desconsiderados son, y negocian con los turcos, le dan pasta a su sugar daddy, a Erdogan, no puede ser, qué vergüenza, ay, pobrecitos. Bueno, pues entonces ahora habría que hacer el fuego del frontón y desde los europeos hacer lo mismo con los americanos y decir, ¿no queréis la patria grande, unificada? ¿No son vuestros hermanos chilenos, venezolanos? ¿Por qué no les dais directamente una visa permanente y que se puedan quedar allí en Venezuela o en Cuba o en cualquier país americano en el que les dé la gana vivir? ¿Por qué no se quedan estos venezolanos patria grande como chilenos de toda la vida? No, como Chile está Boric, que presuntamente denuncia a Maduro, pero Maduro no es del todo un alienígena, sigue siendo un mandatario latinoamericano, como no se le ha podido sacar de la cárcel de Miraflores. Cárcel que resulta curioso porque los barrotes son para los de fuera. Es una cárcel inversa. Lo mismo que aquella película de The Keep, aquella película de 1983 que está comentada en este canal. Por supuesto que sí. El Tangerine, aquel grupo de música, hizo una buena banda sonora. Lástima que los responsables de efectos murieran en mitad de la película. Pero bueno, ciertamente, como digo, en Miraflores no ha sido posible sacar al sátrapa de Maduro y parece que no lo va a ser, lo cual ciertamente es alucinante e increíble porque el nivel de destrucción de la economía ha sido brutal. En 10 años bajó al 10%. No digo que bajara un 10%, sino que bajó al 10%, de unos 420.000 millones de dólares de Producto Interior Bruto, lindando con Colombia, a lindar con Bolivia, teniendo unos 42.000 millones de dólares. Esto parece que se ha recuperado en el último año, pero aunque fuera el doble, algún dato lo dice, los 84.000 millones de dólares, está lejísimos todavía de aquel momento hace no tanto, en este siglo XXI, que tuvo la paridad con Colombia. Por lo tanto, ciertamente, la economía de Venezuela está mal, la gente en Venezuela no está viviendo, sino una equivalente de lo que pasaba en Cuba. En Cuba hay pobreza, pero te decían, ya, pero en Cuba no hay miseria. No hay miseria como hay miseria en Haití, como hay miseria en otras islas del Caribe o en la zona de América Central y por lo tanto ciertamente nos conformamos. ¿Qué pueblo debe conformarse? ¿Qué pueblo debe de simplemente bajar la cabeza, bajar la cerviz y decir, bueno, otros están peor, sin querer pensar, bueno, otros también están mejor? ¿Por qué no vamos a soñar? ¿Por qué los venezolanos no pueden soñar con una Venezuela mejor? La tuvieron. Era faro de libertades. Durante la Cuarta República era mejorable y perceptible. Perfectible, también perceptible. Pues sí, claro. Pero tienen el problema que en parte tienen los catalanes porque viven en el proceso. En su proceso bolivariano, en donde ciertamente tenemos esa situación en donde tanto gobierno como una parte importante de la oposición viven en una burbuja
en donde no van ni para adelante ni para atrás. Están en la Quinta República, algunos soñando con la cuarta, pero la cuarta es pasado. Quizá hay que soñar con una sexta república. Lo mismo que Chávez hizo en el movimiento Quinta República, tendría que hacer una nueva, participativa de verdad, cooperativa, y es un asunto que resulta complicado porque todas las posibles salidas que han podido ejercerse se basan en un principio que Maduro lo tiene bien claro, pero jamás ha podido ser contrarrestado por la oposición, que es que Maduro sacrificará todo, absolutamente todo, democracia, libertades, economía, todo, por el frontispicio del mantenimiento de la revolución bolivariana. Es más importante que el país, es más importante que la gente, es más importante que cualquier cosa. Se puede dolarizar el país de facto, se puede vender en materias primas a China, a Rusia, se puede hacer concesiones, por ejemplo, a grupos terroristas. El ELN controlaba algunas mismas. Da igual. Lo importante es poner en el frontispicio el mantenimiento de la revolución bolivariana por encima de todo. Por encima de las personas, del material, del todo. Por lo tanto, ciertamente es en ese contexto en el que se puede entender que también con un país con dificultades también demográficas, porque el mundo se va a la verga, entiéndalo, el mundo se va a la verga. La tasa de reposición no es algo, oh, los europeos, los de Corea del Sur, los de Japón. No, estas cosas son en todo el mundo que va poco a poco. Incluso China o Rusia en 2022 perdieron población. Y por lo tanto, ciertamente, siempre es un problema y si pueden repatriar, pues van a intentarlo. Pero parece que para lograr esto y tratar de volver a generar una masa crítica de respecto, crítica no de crítica, porque no quiere Maduro que le critique nadie, sino masa crítica de poder volver a intentar poner aunque sea unos palillos para reconstruir algo de economía y que pueda más o menos haber una cierta productividad de algo. Y por tanto ciertamente necesitan ciertos retornos de esta gente, porque fueron millones los que salieron de Venezuela y tampoco es que sea un país muy poblado, no digamos, y por tanto ciertamente ahí está el asunto clave, como es que evidentemente el ministro de Exteriores de Chile, Alberto Blanc-Queveren, ha anunciado que viajará a Caracas en mayo, lo hizo, una delegación encargada de negociar con las autoridades de Venezuela nuevos vuelos humanitarios para la repatriación de migrantes. Tampoco es que estemos hablando de algo numeroso, pero piano, se hace el camino. Con esta medida, el gobierno chileno busca solucionar la crisis migratoria desatada en la frontera norte del país, que implicaba Chile con Perú. Y en el marco de la que ya se gestionó después de que un vuelo con 115, no 115.000, 115 venezolanos a bordo aterrizara el domingo en Venezuela. Esto recuerda, por ejemplo, el paso del Estrecho cuando Franco necesitó sus tropas que estaban en la zona norte de África para que fueran a la zona lindando con Cádiz, Sevilla, Huelva, y por tanto ciertamente requirieron de la Luftwaffe para el paso del Estrecho. Pero luego, como los republicanos que habían mantenido la flota en Cartagena hicieron aquel movimiento asambleario, vamos a decidir, bueno, pues en un día se quedaron en Cartagena y pudieron hacer el paso por barco, lo cual ciertamente es mucho mejor y más cómodo, sin el miedo de que los submarinos republicanos pudieran pasearse y hundir barcos, lo cual ciertamente también nos lleva a la batalla del Golfo de Leyte, donde los japoneses, que estaban al mando de la flota en aquel momento, cuando les habían dicho no hace falta que volváis, chavalotes, no volváis, kamikazes, podían haber destruido una flota de todos los barcos de tropa y marinería que estaban para desembarcar en Filipinas. Por lo tanto, ciertamente estas cosas son relevantes a la hora de la logística.
volvamos al asunto. Pues ciertamente, estas conexiones históricas, pues no sé si gustarán o no. Esperamos que sea el primero de varios vuelos que deben ser objeto de negociación diplomática. Y por eso quiere anunciar que una delegación de exteriores viajará a Caracas. Ha manifestado el ministro Van Cleveren. Quieren saber la disposición de Venezuela para generar nuevos vuelos, que evidentemente debe ser bilateral. La información que les ha entregado su embajada en Chile es que hay varios ciudadanos que quieren regresar, pero no saben cuántas personas son. Ha apuntado. Dicha comitiva diplomática estará integrada por el secretario general de Política Exterior, Alejandro Betzig, y el director general consular, Rodrigo Donoso, tal y como recoge la cadena de televisión chilena T13. Van Cleveren ha detallado que los próximos vuelos no tienen por qué partir desde Arica, sino que es posible que las autoridades organicen nuevos despegues desde la capital, Santiago, y otros territorios, a fin de descongestionar la situación en el norte. Respecto a la situación migratoria con otros países de la región, Van Cleveren ha incidido en que con Bolivia no hay problema de flujo migratorio, pues son migrantes temporales, que no tienen voluntad de establecerse en el país. Sobre Perú, el ministro ha descartado que exista un conflicto diplomático respecto al tema migratorio, sino que se trata exclusivamente de un exceso de una de las autoridades locales peruanas. Pero ahí se quedó el tema. Eso se quedó ahí, ha zanjado Van Cleveren. Por lo tanto, ciertamente, el asunto resulta complejo, sus aristas, complicado, pero evidentemente tiene esa idea de que los sudamericanos, los chilenos, los peruanos, la diferenciación con los bolivianos, que se puede ver, que alguno podría pensar, bueno, esto es como los marroquíes cuando pasan el estrecho en verano. Vale. Entonces, si alguien hace esa comparación, entonces está hablando de bolivianos como si fueran marroquíes y los chilenos como españoles. Es que las comparaciones las carga el diablo, ¿no? El señor diablo. Por lo tanto, ciertamente hay que tener las cosas un poco claras y ser sencillos y humildes, porque ciertamente cuando uno se mete en camisas ajenas, los de la camisa ajena pueden tener la tentación legítima de meterse en las camisas originarias. Y por lo tanto, ciertamente, donde dan las toman. O cuidado con la cúpula del trueno, porque los zascas vuelan en todas las direcciones y es legítimo que así sea. Y por lo tanto, ciertamente, tratar de hacer como los chinos cuando han tenido la crisis económica respecto a la inmobiliaria, que todavía sigue, respecto a la idea de, bueno, no, es que el gobierno de China, radicado en Pekín, lo ha hecho todo bien. Pero algunas localidades han tenido algún problema con el tema inmobiliario. Ah, claro. Ahora vamos a entender que en el ámbito de China, los gobiernos municipales actúan por su cuenta y no requieren de una aprobación de un Estado centralizado y centralista desde Pekín. Lo cual ciertamente es increíble y alucinante. Las cosas que se llegan a decir, no, no, es que ¿cómo le voy a poder culpar yo al gobierno de Perú con los problemas que tiene de estas cosas? No, es una autoridad local ahí fronteriza que se le ha vuelto la cabeza del revés, se le ha ido la olla y ha empezado a hacer unas cosas así rarísimas. Ya, claro. Porque la competencia migratoria es de esa localidad. Claro, por supuesto. Por tanto, ciertamente las cosas hay que tenerlas claritas y veremos cómo evoluciona este asunto, porque promete ser duradero. En fin, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur pero bat. Betty Helpian.